Las relaciones humanas analizadas a fondo en Pensando en Familia. Bueno, es un placer para mí darle la bienvenida al programa a Marichu Seitún. Ella va a hablar hoy de cómo incentivar la participación política de los nuevos votantes. Un tema muy al lugar, muy relevante como siempre. Bienvenida, querida Marichu, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Un placer estar de nuevo con ustedes, con un poquito de atraso, que la vez pasada tuvimos que cancelar, pero está buenísimo. Es un temazo. Vienen las PASO, los mismos adultos tenemos que comprometernos a participar, y me parece que es una buena oportunidad para empezar a entusiasmar, si no lo hicimos ya, a nuestros hijos, con dos riesgos. Un primer riesgo, que los adultos estemos desesperanzados, desanimados, que estemos criticando, que ni siquiera nosotros tengamos ganas de ir a votar, con lo cual eso es lo que le vamos a vender a nuestros hijos. O en el otro extremo también es peligroso que tengamos un nivel de fanatismo muy alto, que los chicos nos miren y digan, no, para, eso es mucho, yo gracias a eso no quiero. Entonces, es interesante mantenernos en este término medio, que estamos informados, comprometidos, sin presionar, pero convertir esto en una conversación de la mesa, poder ir contándole, vos qué opinás, vos qué pensás, darles participación, para que ellos tengan ganas y averigüen con quién, por qué, cómo, y sobre todo tienen que tener como confianza de que pueden cambiar el mundo, y esto ya va mucho más allá de la votación. Si yo tengo la idea de que no puedo cambiar nada en el mundo y estoy resignado, tampoco voy a querer ir a votar, porque es una cosa más en la que no va a hacer ninguna diferencia que yo cambie. Pero, por otro lado, también lo mismo, que no tenga yo sí quiero, las cosas van a ser como yo quiero, porque también van a salir muy desanimados. Otra vez, en el término medio, en que ellos sepan que hay cosas que van a poder cambiar, como dice esa oración de la sabiduría, hay cosas que se pueden cambiar, otras que no se pueden cambiar, y la sabiduría está en reconocer la diferencia. Pero qué importante es nuestra actitud adulta. Y te lo digo sangrando por la herida, porque mis padres no fueron políticamente activos, porque era una generación donde hubo mucha revolución, y yo tampoco, como hija de padres no políticamente activos, tampoco fui. Y hoy digo, me arrepiento, porque me hubiera gustado mostrarles a mis hijos este activismo que hoy sí tengo, que bueno, están casados y tienen sus casas, no sé lo que hacen ellos, pero realmente lamento no haberlo hecho en su momento, no haberme comprometido, no haber trabajado para el país, haber dejado que las cosas fueran como fueran. Y bueno, desde ese lugar, a trabajar para que los chicos voten y voten bien. Qué bueno, Marichu, esto que traes. Sabes que para mí es un año extremadamente particular, porque si hay alguien que ha, digamos, sufrido en carne propia las consecuencias de decisiones que no podían ser tomadas por ellos, ni por sus adultos, ni por sus referentes en las escuelas, han sido los chicos. O sea, los chicos este año, su vida ha sufrido tanto cambio, y el año pasado también, a raíz de la pandemia mundial y a raíz de las medidas que se han tomado en cuarentena, que yo creo que es la primera vez también en las cuales la cosa pública, entre comillas, les ha afectado tanto la cosa doméstica de cada familia, ¿no? Tal cual, y tenés razón, que esta es una oportunidad en que ellos sí pueden hacer una diferencia, porque si todos averiguan y todos votan, de repente la persona que ellos elijan va a ser la que va a ir a la elección definitiva, y lo mismo va a pasar en noviembre. O sea, me parece que es algo en lo que sí pueden participar y sí pueden hacer algún pequeño cambio que no pudieron hacer en este año y medio. Marichu, ¿sabés qué? Yo te pregunto algo más desde lo personal, porque no es que la política sea algo que me entusiasme demasiado, quizás por esto, ¿no? Porque no estoy acostumbrada, o no estaba, si bien a mis papás sí les gustaba y estaban comprometidos, bueno, no sé, por personalidad o lo que fuera, por ahí no me siento tan informada como para pensar políticamente, es mi juicio, ¿no? Pero digo, cuando uno como padre tiene esa postura, que hay gente que realmente está como muy ajena, o sea, lamentablemente, de la política, o siente que no es un lugar para uno, o que los que otros saben más, o bueno, una serie de cosas que por ahí te van dejando o te vas quedando afuera de lo que es la política. Y digo, cómo transformar eso, que por ahí está más arraigado en los adultos, cómo cambiar esa emoción o de desesperanza o de no creer en nadie. Digamos, ¿cómo hacemos los adultos para cambiarla, para que los hijos, justamente como vos decís, vean otra cosa, ¿no? Y por ahí tengan más ganas de participar. Yo creo que hoy las cosas que fueron pasando en los últimos años
nos hacen saber que podemos ayudar, que tenemos que participar desde la muerte de Nisman. O sea, pasaron un montón de cosas en lo que la población hizo una diferencia. Sí. Y entonces, a vos y a mí, que no tenemos mucha participación política, esto también nos sacude y nos hace pensar y decidir. Obviamente, yo pregunto a quién me conviene votar y le pregunto a alguien que me inspire confianza. No es que yo estoy investigando cada uno de los personajes para ver a quién voto. Pero aunque solo sea eso, poder invitar a un tío, un hermano, alguien que sí sabe, para que nos cuente a todos como familia. O sea, sí, si no sabemos, más vale que preguntemos. Porque, no, o sea, yo soy psicóloga y la verdad es que tenés razón, estoy como vos. No sé si entiendo mucho, pero sí sé que mi palabra es importante y sí sé que tengo que preguntarle a alguien para hacer una votación responsable en este tema. Y que cuanto más responsable me haga, también más responsable voy a ser. Porque voy a saber un poco más, porque me va a interesar un poco más. Y eso es lo que estaría bueno que logren los chicos. Sí, un compromiso, ¿no? Que también al participar de esa forma también uno se siente como más comprometido, o que hay un compromiso claro, entre... Es lo que te iba a decir, te vas como entusiasmando porque te vas comprometiendo y vas entendiendo que sí haces una diferencia, porque mi generación, y por ahí la de mis padres, lo que tuvo fue desesperanza. Mis abuelos, principio de siglo, eran recontra políticos, uno era radical, el otro era conservador, se peleaban un montón entre ellos, y después... No sé qué pasó, que mis padres me dijeron más sí, y mi generación un poco heredó eso también. Sí. No, es mucho lío. No es posible que yo haga ningún cambio. Y hoy sabemos que sí es posible hacer un cambio, pero que lo tenemos que hacer todos, que de a uno no, que es un cambio en comunidad. Por eso me parece que es importante despertar a los chicos hoy. Y es cierto que, como decía Elisa al principio de esto de las clases que hubo, bueno, por lo menos acá y en muchas localidades, movimiento por parte de los padres, o lo de Nisman que traías vos, o bueno, un montón de ocasiones que se vio una manera diferente de participar en política, que no es solamente desde el discurso o de la palabra, ¿no? Como el de moverse por un interés de la comunidad, ¿no? O superior. Me parece que esa política nos engancha a muchos de los que nos quedamos afuera de esa política tradicional. Tal cual. Y la otra cosa que pensé que te escuchaba y me acordé es... ¿Cuántas veces los chicos no están como orgullosos de su colegio, no defienden? Y por ahí también empieza. Un chico que está contento de ir al colegio que va, que está orgulloso de la línea. Entonces, llega un momento que vos querés defender todas esas cosas. Y eso también se traslada a la política. Si lo que es canchero es no me importa nada me importa, total da igual, de alguna manera, sin querer lo transmitimos, o para ellos puede ser eso. Y qué bueno que cada familia transmita algo distinto. No da igual. No es lo mismo que nosotros vayamos y nos hagamos oír, hace una diferencia. Creo que es muy importante y que los jóvenes tienen que despertar a eso, y ustedes adultos de hoy adultos jóvenes, digamos, tienen que ayudarlos a despertar a esta conciencia. Marichu, y corriéndonos un poquito de los adolescentes que, bueno, recién estábamos investigando acá en la mesa, ¿es obligatorio ir a votar? Sí, es obligatorio, porque la Constitución Nacional lo determina, pero no hay sanciones para aquellos menores de 18 años que todavía no voten. O sea que la generación 16 y 17, si bien es obligatorio, no te sancionan si no lo haces, como sucede con los adultos, ¿no? Eso lo pasa en la información. ¿Cómo hacemos con el rango etario que es como la preadolescencia, el de 13, 14? ¿Cuándo hay que mostrarles a nuestros chicos, entre comillas, lo que sucede en la realidad de la cosa política o pública del país? Hay que... está bueno que se enteren o no de las noticias. No estoy hablando de niños, Sé que los niños hay que un poco filtrarles la realidad, hay que protegerlos, pero, por ejemplo, 14 años, 13 años, ¿le contamos de las fotos del presidente y del escándalo que se armó? ¿O esa información que mejor preservarles esto de que el mundo es bueno y ellos tienen confianza para cambiarlo? Y, no sé bien dónde pararme en ese tipo de información. Yo creo que hay que ir informándoles de esas cosas. Otra vez, si nosotros nos indignamos y volamos por el aire, no podemos ni hablar, que nos ponemos rojos de furia, no va a servir. Ahora, si yo puedo conversar y pensarlo y ir tomando el tema, tampoco es un chico que porque cumplió 16 lo tengo que informar, lo tengo que ir informando de a poco. Y te escuchaba y decía, qué pena que en Latentes no puse un capitulito sobre formación política, porque hubiera estado bueno que sin contarle los detalles jugosos de los jueces
que se coimean, y todo. No me parece que un chico de primaria tenga que saber esas cosas. Sí está bueno que tengan una formación cívica, que en el colegio a mí me la daban y que no sé ahora, está media, y a veces incluso en los colegios estatales está como politizada, sí. tendenciosamente politizada. Y creo que es importante que una de las formaciones que los chicos reciban desde chicos es esta formación cívica, derechos y deberes de los ciudadanos. Y bueno, votar es un derecho y por otro lado es un deber para que tener el país que queremos tener. Después nos quejamos porque no nos gusta el que ganó. Claro. Hablando de educación cívica, bueno, a mí me pasó que de adulta me encontré con volver a educación cívica tipo fase 1 cuando tenía 25 años, o sea que fue un aprendizaje tardío de lo que vi en la teoría en mi formación de chica, pero no te preocupes, Marichu, porque vas a sacar la segunda edición de Latentes y ahí metes el capítulo de la política. Tal cual, formémonos en política. Es verdad. O un libro entero. No, volviendo, Marichu, al tema de estar orgullosa de su colegio. Yo creo que a los chicos, esto es una opinión personal, corregime si me equivoco, pero es importante formarlos en la confianza en las instituciones en general, ¿no? Entonces, pues yo he escuchado madres que dicen, no, pues la policía es corrupta o no, pues la coimea. Y en el fondo el chico tiene que crecer creyendo en la policía. Después la vida se ocupará de mostrarle quizás que hay policías más confiables que otras o instituciones más confiables que otras. Pero en el fondo partamos de la buena base y después que el mundo lo despierte, ¿o no? Claro, la infancia tiene esto que vos decís, que no hay grises. La gente es mala o es buena. Y el tránsito a la adolescencia justamente transcurre en encontrar los grises, que por ahí había alguna razón por la cual alguien robó, que era hambre, o a lo mejor el juez coimero, o sea, me parece que está bueno ir ayudándolos a despertar en esta realidad, y la adolescencia es el momento. Definitivamente la infancia no, porque ellos tienen esta visión de que las cosas, el que es bueno, el que es malo, y eso es clásico del chico hasta los 11 años aproximadamente. Y después, despacito, sin asustarlos, los vamos incorporando al mundo y a la vida. Claro. A veces los adultos tenemos que volver también a una especie como de adolescencia, volver a encontrar los grises, ¿no? Sí, tal cual. Sí, ¿cuántos adultos todavía estamos portándonos como si tuviéramos 10 o 11 años, efectivamente? Y hay gente que es buena, hay gente que es mala y ahí nos quedamos. Sí, totalmente. Tenemos que aprender los grises nosotros también. Bueno, Marichu, la verdad que súper interesante como siempre. Muchísimas gracias por esta columna. La vamos a difundir por todos lados, porque nos parece muy necesario conversar de estas cosas en estos tiempos. Qué bueno, muchas gracias por invitarme una vez más. Adiós. Hasta luego. Bueno, y así pasaba Marichu Seitún hablando de cómo motivar a los jóvenes para que participen en política.